Tenemos grandes noticias para lo que es seguridad de ingreso suplementario, también conocido como el SSI. Los beneficiarios van a recibir doble pago, o sea, 2 cheques este próximo mes. Los cheques de seguridad de ingreso suplementario generalmente se depositan el primer día de cada mes, a menos que el primero caiga un fin de semana o un feriado. De acuerdo con el cronograma de beneficios del Seguro Social para este 2023, los beneficiarios del SSI estarían recibiendo 2 pagos para el mes de marzo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video, porque estaremos viendo mucha más información muy importante en este momento para todos los beneficiarios del Seguro Social. Si usted recibió Seguro Social antes de mayo de 1997, o si usted recibe tanto el Seguro Social como el SSI, pues usted recibirá su pago del Seguro Social el 3 de marzo y el SSI lo recibirá el 1 y el 31 de marzo, esto en lugar de un cheque a principios del mes de abril. Debido a esta peculiaridad con el cronograma de pagos, los beneficiarios del SSI reciben 2 pagos en marzo, también los recibirán en junio, septiembre y diciembre, mientras que no se depositan pagos para lo que fue el mes de enero, el próximo mes de abril, julio y octubre. Esto sucede cuando el primer día del mes cae en un fin de semana o un feriado. El pago extra se puede considerar prácticamente un anticipo de pago para el próximo mes. Si no recibe su pago en la fecha prevista, la Administración del Seguro Social le recomienda permitir por lo menos 3 días adicionales de envío por correo, antes de que usted pueda comunicarse con el Seguro Social. Recuerde que si recibe depósito directo, puede esperar recibir su pago en la fecha prevista, pero esto también puede depender un poco del banco que usted tenga. Recordemos que el SSI es un programa basado en las necesidades y los beneficios que se brindan a los beneficiarios del Seguro Social de bajos ingresos o que también tengan algún tipo de discapacidad. La Administración del Seguro Social supervisa el programa para ser elegible para el SSI y debe cumplir con los siguientes criterios para poder obtenerlo. Para empezar, debe tener 65 años o más, parcial o completamente ciego, debe tener algún tipo de discapacidad en general, y que también tenga algún tipo de condición médica que le impida trabajar, que se espere que dure por lo menos 1 año o que esto sea de por vida. La Administración del Seguro Social calcula el monto de su beneficio federal del SSI, deduciendo los ingresos contables no ganados y ganados del monto máximo del beneficio federal. Para este año 2023, el monto mensual máximo es de $914 para una persona elegible, $1,371 para una pareja elegible y $458 para una persona esencial. La cantidad máxima del SSI cambia según los ajustes anuales por costo de vida, el COLA, que están vinculados a la inflación. El aumento de este 2023 se debe a que el COLA es del 8,7%. Una persona esencial del SSI es alguien que vive con un beneficiario de SSI y que brinda atención esencial. Existen requisitos muy estrictos en torno a la definición de lo que sería una persona esencial, así que asegúrese de cumplir con esos requisitos antes de solicitar tus beneficios. También tenemos algunos estados y territorios en los Estados Unidos que complementan este beneficio federal del SSI aumentando pagos adicionales. La cantidad que recibe varía según sus ingresos, sus arreglos de vivienda y otros factores. Los siguientes estados y territorios en los Estados Unidos prácticamente no pagan un suplemento a los beneficiarios del SSI. Entre ellos tenemos a Arizona, Arkansas, Mississippi, Dakota del Norte, Islas Marianas del Norte, Tennessee y por último Virginia Occidental. Ahora también para poder complementar un poco esta información sobre el Seguro Social. Y es que el senador republicano Rick Scott ha revisado el plan
con el fin de eximir al Medicare y al Seguro Social de la disposición de extinción. En este momento se los vamos a explicar bien de qué se trata. Y es que el senador republicano Rick Scott de Florida revisó su muy criticada propuesta de poner fin a todos los programas federales en 5 años, luego de absorber semanas de críticas por parte de los demócratas e incluso de su propio partido, al agregar una exención para Medicare y el Seguro Social. La versión actualizada del plan American Rescue, que es parte de Scott, dice lo siguiente: toda la legislación federal expira en 5 años, con excepciones específicas del Seguro Social, el Medicare, Seguridad Nacional, beneficios para veteranos y otros servicios esenciales. La versión anterior de la propuesta es que no incluía tal exención y en cambio declaraba lo siguiente: si vale la pena mantener una ley, el Congreso puede aprobarla nuevamente. Prácticamente nos dejaba entender que si el Seguro Social y el Medicare no valían la pena, pues simplemente lo quitarían. Y es que los demócratas y los republicanos habían señalado que tal disposición podría haber puesto en peligro los programas de derechos populares. El presidente Joe Biden aprovechó la propuesta en su discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este mes e intentó vincular a los republicanos con la idea de Scott, lo cual provocó un animado intercambio con los legisladores republicanos durante su discurso. Biden en Florida la semana pasada continuó también golpeando a Scott, afirmándole a sus partidarios lo siguiente: la idea misma de que el senador de Florida quiera poner el Seguro Social y el Medicare en el tajo de cada 5 años me parece algo muy escandaloso. Las críticas al plan de Scott no se limitaron a los demócratas. La semana pasada también el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, afirmó a una estación de radio de Kentucky que la propuesta del senador de Florida era simplemente una mala idea. Afirmó que cree que será un desafío para él lidiar con esto en su propia reelección en Florida, un estado con más personas mayores que cualquier otro estado de los Estados Unidos. Scott ha tropezado con el fin de poder defender su propuesta, alegando repetidamente que Biden y los demócratas han tergiversado su plan. Su plan, revisado por American Rescue Plan, incluía una foto de Biden, de McConnell y del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Había una nota en lo siguiente, que era nota para el presidente Biden, el senador Schumer y el senador McConnell. Como saben, esto nunca tuvo la intención de aplicarse al Seguro Social, al Medicare o a la Marina de los Estados Unidos. La revisión marca la segunda vez que Scott se ve obligado a ajustar su plan en medio de críticas de ambos lados del pasillo. Anteriormente, pues esta abandonó una propuesta que tenía un fin de exigir que todos los estadounidenses paguen al menos una parte del impuesto federal sobre la renta, lo cual podría haber obligado a pagar impuestos a las personas que son también de bajos ingresos, así como a las personas de clase media que han reducido su carga fiscal a cero a través de varias deducciones. En su lugar, Scott agregó un nuevo requisito: los estadounidenses sanos, menores de 60 años, que no tengan hijos pequeños o dependientes incapacitados, deben trabajar. Los necesitamos tirando del vagón y pagando impuestos, no sentados en casa recibiendo dinero del gobierno. Pues Scott era presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional, el brazo de la campaña por parte del Partido Republicano del Senado. En el momento en el cual lanzó su plan Rescue American, afirmó que la propuesta era suya y que no reflejaba los puntos de vista de la Conferencia Republicana del Senado. Sin embargo, dijo que lo presentó para dar a los republicanos una plataforma en la cual puedan postularse en las elecciones intermediarias del 2022, sugiriendo que el liderazgo del partido no estaba presentando a los votantes ideas sobre lo que en sí representaba el Partido Republicano como sí. Algunos republicanos también se van a quejar de este plan, fue lo que afirmó Scott a una multitud en la Conferencia de Acción Política Conservadora del año pasado. Argumentarán que los demócratas lo usarán contra nosotros en las elecciones
Y espero que lo hagan, porque mi respuesta es adelante. Fueron sus palabras. McConnell, anticipándose a las posibles consecuencias de la simple idea en las elecciones intermedias. Este distanció inmediatamente a su partido del plan de Scott, poco después de haberlo revelado. Sus palabras fueron las siguientes: déjame decirte lo que no sería parte de nuestra agenda. Fue lo que dijo el republicano de Kentucky en una conferencia de prensa en marzo pasado. No tendremos como parte de nuestra agenda un proyecto de ley que aumente los impuestos prácticamente a la mitad del pueblo estadounidense y que elimine encima el seguro social y el Medicare.